Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Melanio Paredes, economista y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Marcela, buenos días, Andrés, y buenos días a los amigos televidentes. Michelle así le manda sus saludos y le dice que está medio agripado. Está fuertemente agripado, ¿verdad? Ajá. No puede... Yo espero que pueda superar ese estado de salud porque las festividades navideñas sí, no puede perdérsela, ¿no? Sí, no va a poder comer quipe y cosas de eso. Así es. Melanio, yo creo que el día de hoy, lunes, es importante para nosotros tener un diálogo bastante constructivo relacionado con el presente y el futuro del Partido de la Liberación Dominicana. Un partido constituido por el profesor Juan Bosch en 1973, cuyos orígenes vienen por una discordia a lo interno del PRD entre el expresidente Bosch y sus líderes, y creó una diferencia, un partido totalmente diferente a todo lo que había en el sistema y que por años se mantuvo siendo un partido diferente, un partido modelo, un partido ejemplo, un partido que hacía las cosas diferentes a todo el mundo. Recordamos, cada vez que habían algunas actividades en el Parque Independencia o en el Olímpico, todo el mundo decía por la mañana, mira, no queda ni un papelito, no queda ni un vaso. Todos los miembros del partido, unidos, limpiaron todo. Y eso es un símbolo que tenía muy buena recordación y mucho respeto por la gente. El PLD ha venido mejorando esa calidad, esa forma de hacer política y de presentarse. Y hemos visto cómo mucha gente habla de que hay que volver a Bosch. Pero Melanio Paredes ha sido considerado como uno de los principales críticos del PLD, no de ahora, sino desde siempre. En todas las participaciones, siempre la gente dice, ¿dónde está Melanio? Porque la gente espera que Melanio va a hablar. Quizás los representa a muchos, quizás aquellos que no quieran hablar o tienen temor, no lo hacen. Esperan que Melanio los represente. Hoy, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández, hace un análisis bastante crítico en sus acostumbrados artículos que hace los lunes en el Listín Diario. Y él dice, hablando de lo que era el Congreso, después del Congreso de Jorge Botello, que hablando de las primarias, dice, sorprende por consiguiente que en unas elecciones de esta naturaleza, donde la preocupación original era de que podrían resultar demasiado insípidas, deslustradas por la escasa participación, culminarían, sin embargo, contrario a la tradición de organización y disciplina del partido fundado por el profesor Juan Bosch, en actos de desórdenes y violencia. Y yo quiero dejarlo ahí para seguir después entrando en la consideración que el presidente Fernández hace, para decirle primero a Melanio Paredes, ¿qué pasó en el proceso interno? ¿Por qué ha ocurrido esto? Muy bien, cuando pautamos esta entrevista no me imaginaba que el presidente Fernández pudiera escribir el magnífico artículo que recoge hoy el periódico Listín Diario y que titula El futuro del PLD. Y me permite entonces hacer un recuento de lo que hemos estado considerando como los peligros que acechan a nuestra organización política y el por qué, en mi caso, he estado advirtiendo de esa situación desde hace muchos años. Precisamente en la plenaria del 8º Congreso celebrada en enero de este año, fui el único que tomó una intervención, como lo hice en la última reunión del Comité Central, para llamar la atención. Y en ese momento le decía al presidente Fernández, a la sazón, un líder con todas las condiciones de inteligencia, de solidez, en términos de que se ha convertido en un líder continental, de aprecio al interior del partido, de que él debía calzarse las botas de Juan Bosch. Y lo decía en la plenaria de ese 8º Congreso por los resultados que nosotros apreciamos
en la elección de los miembros del Comité Central, precisamente en el marco de ese 8º Congreso, que se celebró en el 2014, debiéndose haber celebrado en el 2010. O sea, el 7º Congreso, doctor Rafael Caseata, se celebró en el año 2005. En los estatutos del partido se establece que cada 5 años deben celebrarse estos congresos ordinarios. Se pospuso mediante un plebiscito celebrado en el 2011 y vino a culminar ese 8º Congreso en el año 2014. Para que podamos entender ese diagnóstico que hace el presidente Fernández, entonces hay que remontarse a esa inobservancia de lo que fueron siempre reglas de oro en el Partido de la Liberación Dominicana, y era la renovación periódica de su dirigencia, la celebración de esos congresos ordinarios y la aprobación de documentos fundamentales. El presidente Fernández hace un diagnóstico que entendemos acertado. Ahora, el presidente Fernández no es un cronista, el presidente Fernández no es un espectador que está en las graderías, como pudieran ser cualquiera de ustedes, un comunicador. El presidente Fernández es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y ha sido 3 veces presidente de la República, con un amplio respaldo popular. Por consiguiente, él tiene todos los atributos, tiene todas las condiciones para actuar, no solamente para diagnosticar o referir en términos documentales lo que ocurre con nuestro Partido de Liberación Dominicana. Hay un párrafo del artículo de hoy del presidente Fernández que a mí me parece que es clave, porque es lo que hemos venido sosteniendo en los últimos meses. Primero, con intervención al interior del Comité Central, y posteriormente con un ciclo de conferencias que dictamos entre enero y abril de este año. El presidente Fernández dice lo siguiente: el Congreso no es de botello, pero ahora de lo que se trata del proceso inverso, esto es, de convertir la cantidad en calidad. Yo incluso lo hacía con un gráfico en mis intervenciones, y señalaba que la calidad, conforme la mística bochista, daba la cantidad. Pero si se perdía la calidad, entonces también se perdía la calidad, la cantidad, que es lo que ha venido aconteciendo en los últimos años. El presidente dice lo siguiente: esto así, para que el partido, señala él, vuelva a su reencuentro con sus raíces, actúe siempre conforme a sus principios fundacionales, con orden y disciplina, y continúe hacia el futuro con su trayectoria de triunfo electoral en beneficio de la democracia, la prosperidad y el bienestar de los dominicanos. Eso eran. Exactamente. Nosotros, comenzando por mi natal Jaina, en enero de este año, establecimos una serie de conferencias en todo el país y decíamos que el partido se enfrentaba a una disyuntiva, y es que aun cuando hayamos ganado 5 procesos consecutivos y nos convertimos en una fuerza electoral, habíamos perdido parte de nuestras esencias, y que la calidad que nos aportó cantidad se estaba perdiendo, y que si se perdía la calidad, entonces podíamos perder la cantidad. Y señalábamos incluso cómo el partido en los últimos 3 procesos electorales ha ido perdiendo parte del favor popular, pasando de un 49% que obtuvimos en las elecciones de 2008 a un 37,7% que obtuvimos con Danilo Medina en el año 2012. Y es una evidente muestra de que era necesario volver y reencontrarnos con lo que nos hizo fuerte y nos dio el favor popular. Pero yo quiero interrumpirlo, licenciado Melanio Paredes, porque eso que usted acaba de decir suena sumamente interesante. Ahora vamos a la práctica. El partido que fundó Bosch, con un grupo reducido de dirigentes que lo siguió, y algunos otros militantes que se sumaron a ese barco, que eran mínimos. En las primeras elecciones sacaron 18.000 votos. Y el objetivo del profesor Bosch no era fundar un partido, era fundar un partido y llegar al poder, ser gobierno y cambiar las cosas en República Dominicana. Y en el 96, el PLD llega al poder por primera vez, con Leonel Fernández, porque el Partido Reformista lo lleva al poder. Circunstancialmente, pero era lo que convenía a Balaguer y yo entiendo que al país.
Ahora bien, ¿cómo se puede mantener la calidad donde necesitamos cantidad para ganar las elecciones? ¿Qué podían hacer a lo interno del PLD con esa gente que llegaba, que tenía que votar? Porque el voto del que no tiene calidad vale igualito que el que tiene calidad. El mismo voto, uno y otro. Tú puedes poner dos urnas diferentes, pero al final tienes que sumar. ¿Qué había que hacer? Donde el presidente y el grupo de gente, Danilo Medina y su grupo, que eran reducidos, podía influenciar en cuidar esa cantidad y esa calidad. Yo he señalado, a propósito de las referencias que tú haces, que llegamos al poder gracias al concurso de las fuerzas balagueristas en 1996, que ya en 1990 el PLD se convirtió en una fuerza mayoritaria, siendo el partido más votado, a pesar de que Balaguer se quedó con la presidencia del país, y éramos apenas unos 14.000 miembros. Es decir, un partido de militantes pudo conducir a una mayoría de la población a la toma del poder político. Naturalmente, los errores que cometimos durante ese proceso llevó a un descalabro en el año 94 y se polarizaron las fuerzas entre los seguidores del doctor Peña Gómez, que encabezó la boleta del PRD en ese entonces, y el doctor Balaguer. Pero la propia crisis que generó ese proceso fue la que nos abrió paso ya en el 96. Pero insisto, el partido de Cuadros, el partido de Juan Bosch, pudo convertirse con un 34% en las elecciones de 1990 en una fuerza mayoritaria. A la sazón yo me convertí en ese entonces, tú lo recordarás, porque fui diputado por la provincia de San Cristóbal, que incluía Villa Altagracia y Jaina, y el PLD obtuvo 44 diputados en ese proceso y 12 senadores. De manera que quedó demostrado lo que decía el profesor Juan Bosch, que un partido de oficiales, y así llamaba a la dirigencia del Partido de Liberación Dominicana, podía conducir a la mayoría del pueblo dominicano a una victoria. Naturalmente, en el año 2001, en el Congreso Juan Bosch precisamente, se decidió la apertura de la organización, o sea, la masificación del partido, porque se entendía que éramos ya una fuerza electoral importante que tenía que competir con otras dos fuerzas electorales, y debíamos de alguna manera abrir espacio a cientos de miles de dominicanos que nos habían dado el voto en las elecciones del 96 y en las elecciones del 2000. Por eso yo decía al presidente Fernández en ese congreso, y está la fílmica en pantalla, que habíamos sido exitosos convirtiendo en una fuerza electoral, pero había que retomar las esencias para que la fortaleza de esa maquinaria electoral pudiera traducirse en fortaleza institucional, que es lo que hoy está en tela de juicio. Yo pienso que se ha actuado tarde. He dicho que lo que ocurrió en ese octavo congreso era para llamarnos la atención fuertemente a todo el liderazgo político y propiciar cambios importantes en la organización. Desde el 2001 hasta el 2014 se fueron posponiendo decisiones adoptadas por el Congreso. El propio presidente lo reconoce hoy, que la urgencia de participación en los procesos electorales postergó la toma de decisiones importantes. En el 2001, después del Congreso de Masificación, se aprobó la necesidad de un fuerte programa de formación política, de manera que la jerarquía partidaria y la posibilidad de acceder a puestos públicos estuviera mediada por una sólida formación de quienes aspiraban a esos puestos. Es decir, vamos a abrir el partido, pero vamos a garantizar la caridad mediante la formación política. Eso no se hizo. ¿Y ahí fue donde se falló? Ahí se falló. En el 2005, como se hablaba ya de un padrón de más de 1,5 millones de militantes, se planteó el poder segregar lo que eran simplemente miembros simpatizantes de lo que eran miembros militantes, y de manera que con esta clasificación accedieran a posiciones dentro del partido o dentro del Estado los militantes con unas condiciones mínimas para poder acceder a estos puestos. Tampoco se hizo en el 2005. Ese Congreso debía darle continuidad en el 2010, reafirmando en la práctica estos acuerdos. Sin embargo, se pospuso el Congreso y llegamos al 2014, al octavo Congreso, sin haber resuelto ese problema, de manera que no hubo colador, no se crearon las condiciones para poder brindar al partido de los riesgos que implicaba la masificación.
Y esto trajo por consecuencia que en el partido entró todo el mundo. ¿Y qué nos deja la celebración de estas primarias internas, que es a lo que el presidente se refiere en su artículo de hoy? Que en el partido se le abrió las puertas a todos los vicios que están presentes en la sociedad dominicana hoy día. Y lo más grave, el crimen organizado ha tenido en alguna forma la participación, ha tenido entrada en lo que es un partido que fue ejemplo. ¿El crimen organizado? El crimen organizado. Tenemos 3 casos actualmente de sicariato, sí, 2 sí. en la justicia, sí. que implica inclusive la muerte de un compañero regidor, y otros que están acusados justamente... Pero se pueden ver como casos aislados. Pudieran ser casos aislados si ponemos el candado a tiempo. Si no ponemos el candado a tiempo, entonces pudiéramos tener al partido infectado por este tipo de degradación social que hoy afecta a la sociedad dominicana. Yo he dicho que este Congreso, este último proceso ordinario, extraordinario de elecciones primarias, como dice el presidente Fernández, elecciones parciales, que debieron ser ejemplo de la sociedad, nos deja 2 cuestiones, 2 asuntos muy claros. El primero de ellos es que hay que cerrarle las puertas al crimen organizado. Lo acontecido en Santiago no fue la muerte de un PLDista por parte de otro PLDista, no fue una discusión entre PLDistas. Yo fui testigo de excepción de ese proceso, y aun cuando hubo dificultades, las mismas que está señalando el presidente Fernández, problemas de listado, problemas de dislocación, problemas de exclusiones, problemas de improvisación, lo que no era costumbre en nuestro partido, esto generó tensiones y una competencia muy cerrada en términos de la participación de las personas, cuando no de la votación, y esto originó discusiones, tensiones, pero en ningún caso se llegó a la agresión entre PLDistas. Entonces, toda la información que tenemos y que ya hoy está siendo investigada por el propio partido y por la Procuraduría y la Policía Nacional, ese proceso fue intervenido desde afuera. Es decir, hubo una banda que participó en el proceso desde afuera y buscó muertos. Pero una banda para apoyar a alguien hacia adentro. Es lo que el partido debe establecer, porque perfectamente pudo ser por la instigación misma de la competencia que se daba allí, o pudo ser un acto planeado. Si fue un acto planeado, es lo peor que puede haberle pasado al partido. Claro. Y como tal, lo ha señalado las autoridades de la organización, tanto el presidente Medina, el presidente Fernández como el secretario general, debe llegarse hasta las últimas consecuencias, y si hay necesidad de una expulsión sumaria y se establecen responsabilidades internas, hacerlo. Sí. Lo cierto es que una banda armada intervino en una escuela Enriquillo del barrio Ciruelito, donde yo había ido como supervisor de ese proceso media hora antes y había calmado las cosas. Entonces vino esta banda, intervino y fueron a matar a una persona, con lo que evidentemente se contaminó todo el proceso y se dio un feo espectáculo ante la sociedad dominicana. Ese hecho, como los casos anteriores en que se ven visos del crimen organizado participando en nuestra vida interna, hay que cerrarle paso. O sea, yo no concibo que un partido fundado por Juan Bosch pueda dirimir temas tan ordinarios y naturales como una competencia interna con vestigios de violencia o acciones, manos militares de fuerzas ajenas a la organización política. He escuchado y, perdón, sí. Y me parece más que nada una justificación hasta infantil. Cuando dicen que el PLD es un partido de cuadros y que entonces no saben manejar a las masas. El PLD es un partido que ha crecido, evidentemente, se ha masificado, evidentemente. ¿Y cómo que no van a saber manejar a las masas? ¿Cómo es que no han madurado a la par del crecimiento? Y entonces van a pensar que ahora son 14.000 nada más que están, y no tienen capacidad para manejar a las masas. Yo no creo que eso sea bueno, me parece una justificación infantil. Ahí vamos entonces al segundo punto. Yo digo, primero cerrar el paso a cualquier vestigio de degradación social que pueda hacer echar raíces
en nuestras filas y sobre todo en nuestros procesos internos. El segundo aspecto es donde yo pudiera señalar que falta en el planteamiento de solución que plantea en su artículo hoy el presidente Fernández, tiene que ver con el establecimiento de reglas claras. No hay esas reglas claras. Lo segundo que quedó, Andrés, Marcela, amigos televidentes, claro, evidenciado en este proceso, es que ya el Partido de la Liberación Dominicana no puede organizar procesos de competencia interna por sus propios medios. El PLD perdió la capacidad de arbitrar sus procesos internos, y lo mismo ha ocurrido con todos los partidos políticos en República Dominicana. 50 años después de esta democracia electoral que comenzó con las elecciones posguerra de abril en el año 1966, ha quedado demostrado que la partidocracia en República Dominicana es incapaz de poder arbitrar procesos de democracia interna que permita la elección de sus candidatos a puestos públicos, y en el peor de los casos que pueda también renovar su dirigencia interna. ¿Qué es lo que ha acontecido? Que carecemos de una ley electoral efectiva, carecemos de una ley de partido que permita que hayan reglas claras para el ejercicio democrático en República Dominicana. A pesar de que el PLD auspició y aprobó en el año 2010 una constitución que garantiza derechos fundamentales y que en su artículo 216 manda a la elaboración o a la formulación de un código electoral, una ley electoral actualizada y una ley de partidos, los partidos, comenzando por el PLD, se han opuesto, han bloqueado la posibilidad de que el Congreso apruebe una ley de partidos que ponga reglas claras. Hoy por hoy, un PLD con más de 2 millones de militantes no está en capacidad de organizar unas elecciones sin un árbitro imparcial. Eso tiene que ser establecido por la ley de partidos. Por consiguiente, entiendo, y ha sido mi sugerencia, y ojalá el presidente Fernández, el liderazgo de la organización, el presidente Medina y el propio comité político entiendan que ya no es posible que el PLD puede organizar procesos internos cuando la propia militancia responsable de conducir esos procesos se apasiona, participa y da entrada a que, como ha acontecido y se ha evidenciado, contaminen el proceso. El presidente Fernández habla de unas elecciones parciales que han llovido impugnaciones. No estamos hablando ni siquiera de elecciones para elegir congresistas, estamos hablando de elecciones para elegir determinados alcaldes, sí, el 50%, sí. Y determinada cantidad de regidores. Sí. Y fíjense lo que ha acontecido, que no tiene precedentes en los congresos o en los procesos internos del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que el licenciado Melanio Paredes está diciendo es que el PLD no tiene capacidad para autorregularse. Así es. Y por eso quiere un árbitro aparte. Pero no hay que esperar a la ley de partido para eso. Se supone, y antes se hacía, y lo dijo aquí el magistrado José Ángel Aquino, de que la Junta Central Electoral arbitraba esos procesos y tenía participación. Entonces, cuando la gente ve un árbitro de la Junta Central Electoral participando en unas primarias, hay un respeto mayor. Yo no sé por qué eso se cambió, por qué no se hizo. Ahora, yo quiero volver un poco hacia el primer aspecto. Solamente para recordar algo, porque no puedo dejarlo así. Es cierto que en el 1990 el PLD tenía prácticamente ganadas las elecciones. Y por un pase ahí, qué sé yo qué cosa, alguien dijo, ok, perdimos. Y se quedó así la cosa. Bueno, no vamos a entrar en la consideración específica, pero cuando usted dice que en el 2001 el partido decidió abrir las puertas y que con un 34% en el 90 teníamos las elecciones, ahí pasó, para decirle a la gente claro, una diferencia importante entre el 90 y el 2001. ¿Qué pasó? Porque en el 94, pues, producto de la crisis que hubo electoral, hubo una transformación constitucional. Y ahí se puso el tema del 50% más 1. Y para llegar al 50% de los votantes más 1, el PLD como partido no lo iba a conseguir si no abría las puertas.
Y ahí vino a abrir las puertas, porque el objetivo era también llegar al poder. Y yo creo que no está mal. Lo que pasa es que el proceso no se hizo la depuración contra, o sea, no, como dicen los norteamericanos, el due diligence, la debida diligencia y el cuidado de la gente. Ahora, yo quiero irme a algo que dice el presidente Fernández, que usted acaba de mencionar ahora, Melanio Paredes. Y esto lo digo por la denuncia que ha habido de los propios dirigentes del partido. Se afirma que en el registro electoral, estoy parafraseando lo que dice el presidente Fernández, se advirtieron numerosos errores en cuanto a la ubicación de los centros de votación, lo cual generó una gran confusión entre los votantes que no sabían exactamente dónde deberían acudir para ejercer el sufragio. Otro párrafo. Se ha sostenido también, refiere el presidente Fernández, que se produjo una colocación de comités intermedios en circunscripciones electorales que no le correspondía, un desplazamiento masivo de electores e inclusión de personas en el padrón que no son miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Esos dos párrafos implican una crítica a lo interno de la dirigencia del partido, porque eso no lo hacen los que no tienen calidad. O sea, los miembros que no tienen calidad, que vinieron y no hicieron el desorden, no fueron los que hicieron esas dislocaciones. O sea, entonces hay una crítica contundente, la hace el presidente del partido a su misma organización. Y ya vimos en Santiago, donde acusaban a uno y a otro, y se refieren de manera específica, porque aquí no tenemos por qué decirlo, a Danilo Díaz y a Félix Bautista. ¿Por qué? ¿Qué pasó con esa dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana? Porque esos no son los que no tenían calidad. Esos tienen calidad, se supone. ¿Qué pasó? Mira, es que volvemos a lo mismo. Aquellos polvos trajeron estos lodos. Desde el año 2001 el PLD está represado. Tenemos un padrón con supuestamente 2,5 millones de militantes y una estructura que corresponde a la misma de los 18,000 miembros del año 96. ¿La estructura? La estructura. Sí. Los comités intermedios madre, como llaman, han parido varios comités intermedios, pero eso no se ha estructurado, no se ha permitido que se multiplique una dirigencia nueva en el Partido de la Liberación Dominicana. Y los presidentes intermedios hoy son los mismos presidentes intermedios que en el 2001. Sí. Y no ha habido un proceso natural de multiplicación y del surgimiento de una emergencia, de una generación nueva de dirigentes que permita que esa estructura se pueda adecuar a los actuales momentos. Entonces, eso genera dificultades. Cuando se va a estructurar el proceso de votación, como ocurrió en Santiago, yo fui a supervisar las mesas de los Fernando Valerio, que es uno de los intermedios de San Cristóbal, y tú encontrabas un Fernando Valerio A1, A1-2, A1-3, y entonces un Fernando Valerio C, y eso te crea toda una telaraña en Santiago. Por el rol San Cristóbal, Santiago. Y debo decir lo siguiente: los compañeros responsables de montar el proceso en Santiago, Tony Herrera, el compañero Tony Herrera y un grupo de compañeros, después de un proceso de trabajo el día anterior, llegaron a Santiago a las 4:30 de la mañana con los padrones y el material electoral para las primarias más importantes del país, la más competida y la que habían despertado mayor interés ante el hecho de que eran, como dice el propio presidente Fernández, unas elecciones insípidas. Claro. Con muy poco arraigo por la escasa participación que se planteaba. Que se esperaba. En el proceso de Santiago, que se esperaba era el estelar de todos, junto con Santo Domingo Norte y San Cristóbal, se montó el proceso de manera improvisada. Y eso determinó que tuvimos en el interreno de las 8 al 12 de mediodía que corregir muchísimos entuertos, padrones bifurcados, exclusiones, valijas extraviadas, y eso no fue lo que nosotros aprendimos en el PLD de Bosch, y se debe justamente a que hemos querido mantener una Secretaría de Asuntos Electorales del PLD y de organización que ya no está en facultad de dirigir esos procesos, porque ellos mismos son parte activa de la competencia. Hay que comenzar por ahí. Yo digo, si queremos reencauzar y retomar la caridad a que se refiere el presidente Fernández, hoy tenemos que comenzar por lo primero. No es posible que se pueda celebrar ningún otro proceso interno del PLD sin una ley de partido y una ley electoral, alineado con lo que establece la Constitución del 2010. Segundo, presidente Fernández, no es posible que pasadas elecciones, y tenemos que ganar esas elecciones, podamos
reencauzar al PLD y aplicar las resoluciones del 8º Congreso, sin un Congreso de renovación total de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. No es verdad que perpetuando a los mismos miembros del poder partidario en el poder gubernamental, este partido será capaz de relanzarse y de renovarse a sí mismo. Es necesario que podamos celebrar un Congreso ordinario, como lo estableció el plebiscito del 2011 y el propio 8º Congreso. Hay que dejar sin efecto la parte del acuerdo del Comité Político del 28 de mayo, que supone extender el mandato de las autoridades más allá del 2020. Si llevamos los actuales dirigentes hasta pasar las elecciones del 2020, no tendremos partido para ese entonces. Es necesario ganar las elecciones y aprovechar el interregno del 2016 al 2019 para hacer un congreso de renovación total de nuestra organización, dando cabida a toda esa emergencia, a toda esa generación de nuevos dirigentes y jóvenes que tienen deseo de participar, porque la democracia es participación, y tenemos al mismo tiempo que auspiciar que ese congreso que surja de las elecciones del próximo año aprueben el Código Electoral, una nueva ley electoral y una ley de partido que establezca que la Junta Central Electoral es el árbitro sin ningún inconveniente, porque el propio magistrado Rosario decía que él no tiene toda la ley en sus manos para arbitrar procesos internos y que pudieran surgir situaciones imprevistas, aun cuando la Constitución da algunas facultades jurisdiccionales a la Junta Central Electoral en materia electoral. Es necesario que tengamos las reglas de juego definidas, claras y precisas. ¿Y esa renovación significaría también cambiar el comité político? Es que tiene que ser así. No es cambiar el comité político, sino que renovar la ocasión de mandato. Hablo de cambiar a la si gente. Las bases deciden reafirmar en su mandato a esos dirigentes, bien, claro, pero que esa es una decisión libérrima de las bases. Claro. Y debo decir lo siguiente aquí. No es verdad, como lo han señalado algunos dirigentes, incluido el secretario general, que una asamblea de delegados que nominó al presidente Danilo Medina como candidato presidencial y que dio facultades al presidente candidato para realizar la alianza, tiene la facultad de posponer el Congreso, el 9º Congreso del partido. Esa facultad de posponer un Congreso es de la absoluta autoridad de las bases del partido. Es necesario la celebración de un congreso extraordinario o de un plebiscito para que se pueda modificar el hecho de que hay que hacer un congreso ordinario antes del 2020. Lo otro es una nueva forma de perpetuar en sus puestos a un comité político que requiere renovación, como todo el partido, señores. Sin esa decisión que puede perfectamente liderar el presidente Fernández, no hay posibilidad que nos reencaucemos y podamos tener un PLD que pueda sobrepasar las elecciones del 2016 y las elecciones del 2020. Después del Congreso, 8º Congreso Jorge Botello, vinieron las primarias internas para escoger primero los miembros del Comité Central y los miembros del Comité Político, que se extendieron. Ahí también hubo muchas quejas y hubo muchas sorpresas. Y mucha gente con un alto nivel a lo interno, a nivel político, a nivel de arraigo, se quedó fuera. Que pudiese o debió haber entrado, no pudo entrar. Las razones, bueno, pues todo esto trae, como dice, esos lodos traen aquellos polvos traen estos lodos. Yo creo que ahora debemos hacer una pausa, Marcela, para entonces venir a hablar ahora un poco más ahora hacia dónde vamos. Vemos lo que ha ocurrido con las elecciones en España, que yo creo que es un síntoma, lo hablábamos temprano en la mañana en los comentarios. Creo que debemos hacer un paralelismo con estas cosas y ver para dónde realmente va el PLD con estas elecciones, donde se reelige el presidente de la República, donde hay un problema con las alianzas y donde creo que todo el mundo es necesario. Abaste Dominicana le pone la energía del sol más cerca de usted, hace que el inversor, ese mismo que usted ya tiene instalado en su casa, trabaje con energía solar, instalando paneles solares para cargar sus baterías y su consumo durante todo el día, obteniendo grandísimos ahorros en la factura eléctrica. Abaste Dominicana, 809-766-2587 y 809-593-0843. Abaste Dominicana.
le agrega el sol a su casa. Y una manera de festejar la Navidad es yendo a Anthony's. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque por la compra de 1,000 pesos, usted festejando y haciendo sus regalos de Navidad, comprándolos en Anthony's, por cada 1,000 pesos de marcas participantes, recibe un bono de 200 pesos para pagar hasta el 50% de su compra en el mes de enero. Anthony's lo invita a festejar la Navidad con ellos. Hacemos una pausa, venimos inmediatamente, no se vayan. Yo recuerdo precisamente ese discurso disidente, vamos a llamarle así, disidente, porque es diferente de Melanio Paredes, de José Tomás Pérez, de Minú Tavares, que sacaron un porcentaje importante cuando hubo el tema del Congreso. Y la red social, que es una red de comunicadores, de comunicación social bastante fuerte, ha asumido ese discurso. Así es. O sea, ese es el discurso, yo lo veo y formo parte de la red y veo con todo lo que se motiva, y también otra red que dice, siempre vos o volver a vos. Realmente hay que estar viendo todas estas cosas. Vamos a analizar lo que dije que ocurrió en España. El bipartidismo desapareció, vamos a decir que sí, y ahora hay un problema de gobernabilidad casi, porque Rajoy no necesariamente puede ser el presidente. ¿Cómo planteamos esto al lado de la República Dominicana y lo que está aconteciendo aquí en estos temas, Melanio? En un artículo que publiqué en Vanguardia del Pueblo y que precisamente me complace haber coincidido con Leonel Fernández, yo decía que hay que volver a vos para ganar con calidad, porque lo que está en perspectiva son cambios políticos inusitados en el mundo. Y España, nuestra madre patria, como dicen, es un ejemplo vivo de ese cambio. La irrupción de Podemos y su potencial a través de las redes sociales de Ciudadanos han logrado derrotar el bipartidismo en España. El multipartidismo derrotó el bipartidismo. La irrupción de estas dos fuerzas le quitó 109 escaños a los partidos tradicionales, y estos a su vez disminuyeron más de un 26% su votación, aun cuando se mantengan como las dos fuerzas más importantes. Yo estuve viendo anoche en la televisión española los discursos, y fíjate que la mejor muestra de que no hubo ganadores ni vencedores, sino que en términos generales el multipartidismo derrotó el bipartidismo, es que los 4 candidatos y las 4 fuerzas se reclaman gananciosos. En el caso de Rajoy dice, bueno, la fuerza más votada de tradición en España es la que está autorizada a formar gobierno, precisamente. Pero lo dijo claro, no será una tarea fácil. Claro. Estamos dispuestos a dialogar, a conversar, a pactar. Rajoy, que fue el PP el más votado, aun cuando con una disminución importante en términos de los escaños o puestos parlamentarios alcanzados y su votación. El PP, el PSOE, dice su candidato Sánchez, nosotros seguimos siendo el referente de izquierda en España, pero naturalmente que perdió fuerza, porque Podemos retó esa categoría de fuerza de izquierda, es una izquierda mucho más radical que el PSOE, pero logró 69 escaños en unas alianzas que hizo en ese proceso. Y finalmente oí anoche a Albert Rivera de Ciudadanos, que fue quien obtuvo el 4º lugar, decir, estamos ya con nuestros 40 diputados en condiciones de pactar. Y atención, ¿qué plantea Ciudadanos como tarea fundamental de la reforma? La ley electoral. Fíjense que cómo hay una similitud dentro de las urgencias que tenemos en República Dominicana para poder garantizar una democracia participativa plena y lo que ha estado aconteciendo en España. El hecho de que los 4 candidatos se reclaman vencedores, pero que hay evidentemente un cuadro político de ingobernabilidad a nivel parlamentario, que es donde se conforma gobierno, nos dice que hay cambios importantes que van operando en el mundo y que de alguna manera nosotros debemos aleccionarnos, debemos aprender de estos cambios. Lo que está planteado en República Dominicana, con un partido revolucionario dominicano que va a apoyar la boleta del PLD, con un partido reformista que
a última hora ha cambiado, pero va a resignar la posibilidad de ser un partido, porque lo de la encuesta es un invento de Quique, de ser un partido que va a optar por el poder. Las tres fuerzas hegemónicas que hemos tenido en los últimos 50 años, hay dos de ellas que renuncian a la posibilidad de alcanzar el poder con boleta propia, con candidato propio. Sí. Y eso significa que en República Dominicana, si el PLD no hace los ajustes a tiempo, pudiéramos derivar en un polipartidismo, quizás no en el 16, pero sí hacia el año 2020, que genere problemas de ingobernabilidad y que impida que este legado del profesor Juan Bosch cumpla con su cometido de terminar la obra de los trinitarios. Es a lo que yo llamo la atención, y que el liderazgo del partido debe de una vez y por todas entender. No hay posibilidad de un PLD represado. La única posibilidad de que podamos volver a nuestras raíces con un PLD renovado, no un PLD represado como hemos tenido hasta este momento. Albert Rivera decía, para parafrasearlo, dice: ahora somos más necesarios que nunca. O sea, un partido minoritario, llegamos a unos curules y somos necesarios. El bloque progresista ha sido necesario en el PLD, pero sale Vincho Castillo, en las redes sociales mucha gente ligado al PLD o gente a veces del gobierno decía: nos salieron muy caros esos aliados, se van los reformistas, ay qué bueno se fueron los reformistas, tenían muchos empleos en el gobierno, se fue el PUN, pero qué bien, se tuvo muchísimos problemas con la cooperativa y muchísimas cosas, se fue el PQD, no, sí hay problemas, sí, porque Wesley Chávez, qué sé yo qué cosa. Entonces, vamos a ver, el PLD denota a los aliados tradicionales que tenía y no lo necesita. Real y efectivamente puede el presidente de la República ir a una candidatura donde sus aliados tradicionales se están yendo. ¿Cuál es la perspectiva que tiene Melanio Paredes para estas elecciones de 2016 para el PLD? Lo he sostenido y he llamado la atención de que el modelo electoral que tenemos de 50+1, como tú lo señalabas, obliga a que tengamos que tomar en cuenta las minorías. Ahora, el error ha estado en considerar esas minorías personificando la política, repartiendo posiciones y no solo una base programática. Yo he dicho que la única justificación histórica que tiene una alianza con el Partido Revolucionario Dominicano, de donde salimos, y vos decías que había cumplido su misión histórica, es si hacemos que ese PRD o lo que queda de él pueda pactar con nosotros un programa que justifique lo que por mucho tiempo ha venido esperando la sociedad dominicana, un gobierno liberal de corte esencialmente progresista que ponga en marcha una serie de reformas que vayan en beneficio directo de la población. Cuando el presidente Fernández habla de la necesidad de reencauzar el PLD con sus raíces y de garantizar que ganemos las elecciones para aprobar un programa que propenda la prosperidad y el bienestar de los dominicanos, está diciendo que hay que retomar el programa histórico del PLD. Y si retomamos el programa histórico del PLD, como digo en mi artículo de Volver a Voz para ganar con calidad, debemos garantizar que la mayoría que podamos nosotros mantener en ese Congreso nos permita en el interregno 2016 al 2020 volver al PLD de organismo. Lo único que nos filtra y nos blinda ante la incidencia de fuerzas negativas como el crimen organizado es que el PLD vuelva a su condición de partido de organismo, no partido de personas. En segundo lugar, que podamos garantizar y restaurar la democracia interna y la transparencia, como dice la Constitución de la República en su artículo 216, que podamos elegir lo mejor en cada demarcación. Este proceso ha estado viciado. Si hay que celebrar primarias o repetir esas primarias donde ha habido impugnaciones por fallas y por irregularidades comprobadas, entonces tenemos que escoger lo mejor, porque la candidatura presidencial va a depender de que tengamos buenos candidatos. Lo cuarto, prometer y hacer lo que la gente espera. Señores, cuando usted lee la prensa todas las noches en los noticieros, ¿qué es lo que la gente quiere? Agua potable, energía eléctrica, arreglo de calles, el problema del transporte. Son condiciones mínimas básicas que mejoran la calidad de vida de la gente. Eso, si lo prometemos, debemos cumplirlo. Y finalmente, reconocer que las estructuras partidarias, y en este caso los comités intermedios del PLD, son la mediación natural entre el poder público, el poder partidario
y la base de la población. Eso es lo que nos garantizaría de nuevo retomar el favor popular y tener arraigo en la base de la sociedad dominicana. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, en su artículo de hoy, lo tipifica claro como comenzamos. El desafío fundamental del PLD consiste en promover la calidad de sus miembros. Está en la obligación, la dirigencia, de promover esa calidad, conseguirla y mantener un partido en democracia y que traten de mantener el poder. Yo le reitero al presidente Fernández lo que le dije en enero del 2014. Usted tiene las condiciones de liderazgo, usted tiene la autoridad, con el presidente Medina al frente del Estado y el Leonel Fernández al frente del partido, propicie una renovación total del PLD en ese periodo y garantice que a partir del 2016 tendremos un gobierno que va a ajustarse al programa histórico del PLD y que va a propiciar una democracia participativa más allá del 2016, que nos garantice PLD por muchos años y el bienestar de los dominicanos y dominicanas. Muchísimas gracias. Quedaron algunas preguntitas, pero serán para la próxima, sobre todo sobre esto que salió en el periódico el día de la confianza hacia los partidos políticos y a la Junta Central Electoral. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy interesante, Melanie, muchísimas gracias. Y a ustedes no nos queda más que decir bye, hasta mañana, que no tenemos más tiempo. Chao.